Digital Cenitram, don Ángel, ¿y por qué insisten en Lili Téllez como candidata? No advierten que su derrota ante López sería aplastante. ¿Qué pasa con la oposición? Gran abrazo al equipazo. Mire, Digital Cenitram, yo le tengo un especial aprecio a la Lili. Sé de su carrera desde que salió de Hermosillo y se vino a la Ciudad de México, siendo muy joven ella. Hizo una carrera exitosa como conductora, como reportera o comentarista. Y como todo por servir se acaba, pues en ese ambiente tan competido que es la televisión estando a cuadro, pues los años cobran la factura, llegan nuevas damas que están en la flor de la edad, etcétera, y aquellas conductoras que ya tienen algunos años, pues van siendo desplazadas a tareas donde pues ya no están a cuadro y poco a poco se van perdiendo en el anonimato. La Lili, producto de su afán de figurar y búsqueda de reflectores, la llevó a tumbos, primero a tratar de convertirse en una analista política, cosa que no lo es, ni tiene los estudios ni la experiencia, es una comentarista, lectora buena del teleprompter, y luego le cae como anillo al dedo, diría el clásico, la oferta de Morena para estar en el primer lugar de la fórmula para el Senado de la República en las elecciones del 2018. ¿Y por qué la ponen en primer lugar a ella y no al Poncho Durazo, que estuvo en segundo lugar? En razón de su popularidad para jalar votos. Eso es común en todos los partidos, no es el caso único de la Lili. La invitaron como personaje político externo a Morena. Ella nunca militó en Morena, no se inscribió como militante y gana y llega al Senado de la República representando a Morena. Ahí, pues empieza a trabajar con poco brillo, pero cuando llegó el caso de algunas iniciativas o algunos cambios legales relacionados con esta agenda de grupos feministas, el aborto, matrimonio entre personas del mismo sexo, adopción por parte de estas parejas de niños, ahí ella manifestó abiertamente que se oponía a esa agenda. Específicamente en el caso del aborto, se peleaba o discutía acremente y a gritos con sus colegas de fracción, que sí son feministas o en favor del aborto, etcétera, hasta que llega un momento en que se ve acosada y debe de salir de esa fracción. Y el PAN la recoge, le ofrece que se venga a su grupo parlamentario y ahí aterriza. Y a partir de ahí se empieza a expresar la Lili Téllez con ambiciones de algo más grande. Y empieza a gritar, empieza a criticar, pero con pocas iniciativas. Simplemente el grito, la estridencia, subir a la tribuna o llegar allí al atril de la Cámara de Senadores y atacar a y se convierte en una personalidad. Un grupo de oportunistas a su alrededor practican aquello que un gran político mexicano me enseñó, que es en política el aire no molesta y no cuesta. Y eso se probó indubitablemente en el caso de Lili Téllez. Y le entró el aire. Y ya aparece como opinante política, participa en un programa con Alarraqui en Atypical TV,
con 2 damas acompañándola ahí, y se convierte, según los cercanos, en una personalidad. Y no faltó por ahí el que le hablara al oído, diciéndole que podría ella encabezar la candidatura de Va por México a la presidencia de la República. Y la Lili, como consecuencia de una inexperiencia y de falta de madurez política, no se da cuenta que es utilizada y le entra el aire que no molesta, al grado tal de que infló su ego, que parece hoy un globo de Cantoya. Y ahí está. Y luego, en un acto impensable, se despide de sus 2 compañeras allá con Alarraqui. ¿Por qué? Porque ella ya volaba en otras alturas. Ya no tenía que estar apoyada por Xóchitl Gálvez y por Kenia López Barragán. Ella ya podía ser solista. ¿Recuerdan ustedes aquellos casos de tríos o de conjuntos de música norteña o de mariachis, donde la primera voz llegaba el momento en que decía, bueno, ¿qué hago yo con estos si yo puedo ser solista? Y así el mundo musical en México ha conocido a personajes como o conoció a Vicente Fernández, a Marco Antonio Solís, a Cornelio Reina y a Lalo Mora, ¿verdad? Y así a muchos. Y ahí es donde la Lili se convierte por sí misma en una institución política. Y luego contrata como su asesor de campaña, no sabemos campaña para qué, porque no hay campaña ahorita. La ley incluso prohíbe que haya campañas políticas ahorita, al inefable Roberto Gil Suárez. Y la Lili está ya en otro nivel. Se viene esta pérdida de recursos y de tiempo de un foro que organizaron varios grupúsculos este lunes y ayer martes. Y ahí la Lili participa leyendo con esa maestría que le han dado decenios al frente a una cámara de televisión y leyendo el teleprompter. No más que aquí pues no había teleprompter, pero llevaba un escrito plagado de conceptos jurídicos, políticos, que ella es incapaz de redactar. Lo más seguro es que el mismo Roberto o alguno de sus asesores o integrantes de su despacho lo haya escrito. Y ahí está fulgurante la estrella sonorense de la Lili Téllez. Sin embargo, las personas que andan en ese ambiente, y esto lo digo sin ofensa alguna para ella, porque no está al tanto, se ríen de la Lili, se burlan de sus excesos verbales, por ejemplo, el mismo lunes cuando están en los comentarios sobre las intervenciones de ella y otras 3 o 4 personas. Dice, estoy de acuerdo con lo dijo el señor Valadez. El señor Valadez, como dijo ella, es el doctor Valadez. Quizá hoy por hoy, junto con José Ramón Cosío, los 2 grandes constitucionalistas que tiene México. Pero para ella fue nada más el señor Valadez. Y dice, apruebo lo que dijo el señor Valadez de la Secretaría de Justicia y wiri por acá. Y luego dice, y si llego, es decir, ya ella se ve como presidente de la República y ha llegado a excesos verbales que son un caratazo a la gramática cuando dice, quiero ser presidente y presidenta. ¿Acaso piensa ser la primera presidente hermafrodita que reúne los 2 sexos? No lo sé. Y dice, y usted sería el primer secretario de eso. Dice uno, a ver, Lili, seriedad ante lo que están ustedes haciendo, pues. Esa es mi paisana Lili Téllez. No tiene la menor posibilidad de ser candidata, ninguna. Y pronto verán ustedes que esto que afirmo es cierto.
En el mejor de los casos, aspira al gordo de la lotería, pero en el mejor de los casos obtendría un reintegro repitiendo como senadora otros 6 años. Eso es a lo más que puede llegar. Entonces, no adelantemos eso en relación con su derrota. Nunca va a ser candidata a la presidencia de la República. Nunca. Y digo algo, qué bueno, porque eso evitaría que la oposición pudiera nombrar a un verdadero candidato, a alguien que diere la batalla, alguien con experiencia, con conocimientos, con atributos que, con todo respeto, mi paisana no tiene. Eso es lo que le puedo decir. Lecturalia. Buenas noches, don Ángel. Me parece que el bulto empieza a dar patadas de ahogado, pero al mismo tiempo me preocupa la debilidad de las instituciones, después, sobre todo después de la tibieza que hemos visto. Pienso, lectural, y don Chencho, ¿sigue pensando que el último reducto para salvaguardar la democracia seguirá estando en las Fuerzas Armadas? Primero vayamos a la parte 1 de su comentario. Yo no sé si a usted le ha tocado ver en la vida real o en una película, cuando alguien se lanza al agua a rescatar a alguien que se está ahogando. Y entonces ya se acerca a esta persona, sea un salvavidas o no, y cuando llega a donde está el otro, el principal enemigo del salvamento de ese que se está ahogando es el mismo que se está ahogando. ¿Por qué? Porque en la desesperación da manotazos y por aquel miedo, pánico de morir ahogado, no carbura, no analiza, y el otro, cálmese, cálmese, pero ¿cuál cálmese? Hay casos en que jala incluso al potencial salvador y se ahogan los dos. Por eso, ahora sí, pásale al 2, por favor. Ahí está, ahí déjalo. Esto es importante señalarlo, porque es en esos momentos cuando aquella persona se da cuenta que está a punto de la caída al precipicio, es cuando menos conciencia tiene de su situación y toma las peores decisiones y comete los peores y más absurdos actos que lo llevan de manera acelerada a su fin. Eso, en el caso de un jefe de Estado, genera una situación más grave aún de lo existente. ¿Por qué? Porque acelera el agravamiento de la economía, la política, lo social y de la imagen de ese país frente al exterior. Quizá el caso más emblemático hoy sería el caso de Cuba y el caso de Venezuela y el caso de Nicaragua, para no irnos a otras latitudes. Cuando ve uno lo que hace Nicolás Maduro, por ejemplo, dice uno, oye, bueno, que no se da cuenta lo que está haciendo, no se da cuenta. Daniel Ortega, en un país católico, con la fuerza que tiene la Iglesia Católica en Nicaragua, prohíbe las festividades de la Semana Mayor o la Semana Santa y dice, ¿qué le pasa a este? Pues, ¿qué le pasa? Que ya no carbura, ya no le entiende al asunto. El caso de Cuba, bueno, eso cae en lo patológico, en lo enfermizo de estos. Ven la situación y a un joven cantante o compositor lo condenan a 20 y tantos años porque compuso o cantó una canción, creo que es un rap o un reggaetón, no sé qué, donde en vez de patria o muerte es patria y vida. Es decir, oye, al contrario, apapáchalo, hombre, y que se note tu tolerancia, tu inclusión, ni madres. Es el caso de López. Ahora bien, usted menciona el problema de las instituciones. Las instituciones en una democracia, si bien no son todo,
pero sí son una muy buena parte del todo. El presidente ha intentado desaparecer o aplastar a todas las instituciones autónomas que los mexicanos nos hemos dado. La más fuerte quizá, no obstante las imágenes o la imagen que Arturo Saldívar dio a la sociedad mexicana, es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con sus errores, limitaciones, etcétera, es una institución centenaria en México. Hay una experiencia acumulada en esa entidad, en ese elemento del Estado mexicano, que es el Poder Judicial, que es imposible ningunear. Podremos criticarle en un momento dado, no nos gusta una decisión tal o cual, pero no podemos ignorarla, no debemos ignorarla. Y López ha cometido ese error con la actual conformación del Pleno. Es tan débil en este momento López, pero tan débil, que llega una dama, una jurisperita, a la presidencia de la Suprema Corte, la doctora Piña, Norma Lucía Piña, una doctora en Derecho, con una vasta experiencia y una gran carrera en el Poder Judicial, y en menos de 3 meses lo trae efectivamente, como dijo don Felipe al principio, como el caballo blanco de José Alfredo Jiménez, con el hocico sangrando. O como diría alguien referente a una pelea de box, no le ha quitado el guante de la cara en 3 meses. Si realmente fuere fuerte López, pues no le haría ni los mandados la doctora Piña a López. Sin embargo, con unas cuantas decisiones, lo puso, como diría el clásico, a parir tubérculos. Eso habla más que de la fortaleza y valentía y firmeza y respeto a la Constitución de los integrantes del Pleno, excepción hecha de 3 lacayos serviles ahí, Saldívar, Loreta Ortiz y luego la otra, la plagiaria, esta señora Esquivel, creo que se apellida, evidencia la debilidad y la ignorancia de López Obrador. Entonces, no hay que menospreciar las instituciones. ¿Por qué? Porque por más intentos que haga el tiranuelo de Aldea, las instituciones ahí están. Y aquel en una democracia se tiene que ir. Y cuando se va, la institución ahí está. Y hay una capacidad de recuperación sorprendente. Por eso, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el INAI, la COFESE, la misma Corte, va a ver usted, en el siguiente gobierno, llegue quien llegue a la presidencia de la República, va a ver usted cómo van a resurgir esas instituciones. Ahora, vayamos al último punto que usted plantea. Sigo pensando que el último reducto para salvaguardar la democracia seguirá estando en las Fuerzas Armadas, más que nunca. Más que en cualquier otra ocasión o situación, estoy profundamente convencido que de seguir las cosas como van y este hombre llevar al país al caos, el garante que va a comportarse como el pilar fundamental del Estado serán las Fuerzas Armadas. Porque no olviden ustedes que don Chencho no son las Fuerzas Armadas. Don Chencho es el clásico arribista, el clásico nuevo rico que llega y se encuentra con un tesoro y todos sus años de carencias y de envidias y de aspiraciones a riquezas y lujos se ve recompensado y se aloca. Y ahí va en el Grumman a Europa y nomás le faltó subir al Perico. Y dice uno, ¿qué clase de familia tiene este señor? Que ahí van en manada. Yo no los imagino, me gustaría ver los videos
de esas tiendas de lujo, Ferragamo, Prada, Gucci, etcétera, para observar el comportamiento de estas. Ya me imagino, oiga, suegra, ¿cómo ve este vestido? Cómpratelo, mijita. Oiga, pero cómpratelo, mijita. Es más, agarra dos, uno para el no circula. Y así, el típico nuevo rico, derrochando lo que no les ha costado. Vean ustedes esa misma imagen que parece soldadito de chocolate de Don Chencho, con corcholatas acá y oro en el quepí y entorchados dorados y todo, ¿no? Mientras el secretario de Marina, sobrio, con su uniforme negro, con sus cintillas ahí de las condecoraciones por X o Y motivo, pero con una seriedad. En cambio, el otro, peinadito acá con todo, porque tiene a su servicio desde médicos, enfermeras, los que le bolean las botas, los zapatos, sastres, para que todo esté perfectamente a la medida, y se viste como si fuera un Robocop. Pero por más prendas que se cuelga, no puede ocultar su fealdad física y moral. Cuando uno lo ve en las mañaneras y ve la imagen en close-up, asusta, no genera simpatía alguna. Y con esta filtración, pues quedó en el suelo. El problema aquí, ¿cuál sería? Primero, entender que Don Chencho no es la institución armada. Es un elemento más que ahorita, para ponerlo en términos de grado, de general de división pasó a soldado raso. Ahorita, el poco respeto que tenía de la tropa se ha ido por el caño. Y esto va a generar un ambiente todavía más difícil dentro de la tropa. Imaginen ustedes el diálogo en una humilde familia de un sargento, por ejemplo, que tiene bajo su mando un pelotón, 11 soldados y andan allí en la sierra, en situaciones desastrosas, los capturan, los desnudan, les quitan el arma, los patean, los ofenden, etcétera. Imaginen ustedes a la señora, la esposa de ese sargento. ¿Ya viste a tu comandante? Oye, mujer, mira, mientras ellos andaban allá tirando el dinero que no les dan a ustedes ni para uniformes, ni para armamento, ni para equipo, míralo. Y ya te olvidaste cómo estabas tú siendo pateado y ofendido, insultado por estos delincuentes. Ahí está tu comandante. Eso debe estarse registrando hoy, desde quizá en cientos de miles de familias de los humildes soldados que van desde soldado raso, cabo, sargento segundo, sargento primero, y también algunos oficiales, subteniente, teniente y quizá capitanes segundo y primero. Ese es el daño que le ha hecho Don Chencho a la institución armada. Y termino con esta pregunta. ¿Renunciará Don Chencho? No. ¿Lo despedirá López? No. Porque a López le conviene tenerlo así. Porque con esa debilidad que ya era grande, ahora será gigantesca. No le queda otra cosa a Don Chencho que seguir arrastrándose ante el presidente. Pero repito, ante una situación de emergencia, Don Chencho no es la Fuerza Armada. Va a ser el primero al que van a hacer a un lado. Y para eso les pido que lean o que relean un libro que he recomendado aquí. En la serie La costumbre del poder de Luis Espota, en el último tomo, el sexto, que se llama La víspera del trueno, ahí se describe el comportamiento corrupto y dispendioso del presidente en esa ficción, Víctor Ávila Puch, y el descontento de la oficialidad media de las Fuerzas Armadas.
Y llega un momento, ya casi en las últimas 80, 90 páginas, donde en la ceremonia para celebrar el aniversario de las Fuerzas Armadas o un homenaje al presidente, en ese momento se dan una serie de acontecimientos ahí muy interesantes, pero hay un momento en que llega el oficial que encabeza esta, no asonada, no golpe de Estado, llega y le da una lista. Le dice, esos son los que van a gobernar ahora. Usted seguirá como presidente, algo así, pero los que vamos a gobernar, aquí está. Eso lo digo por una situación que no es nueva en las Fuerzas Armadas, particularmente latinoamericanas. Entonces, sigo pensando, convencido además, al conocer la historia de América Latina, al menos en el siglo XX y lo que va de que don Chencho no es la institución armada. Don Chencho es una anomalía, es una traición, no es la regla ni la generalidad de los egresados del colegio militar. Es más, con todos los defectos, con todas las limitaciones de los secretarios de la Defensa Nacional anteriores, ninguno se compara al deshonor, a la chafería y corrupción y servilismo de don Chencho ante el presidente de la República en turno. A partir de este momento da principio la parte editorial, correspondiente a la plática con Ángel, correspondiente al miércoles 19 de abril del año 2023. El título del editorial hoy es muy sencillo. ¿Por qué somos tan ilusos? Procuraré explicarme. El presidente de la República, a raíz de esta resolución del Pleno de la Suprema Corte, donde 8 votos en favor del dictamen del ministro que recibió el encargo de elaborar ese proyecto y 3 que estuvieron en contra. No voy a mencionar esos 3 lacayos que no tienen vergüenza, pero al haberse obtenido una votación de 8, automáticamente el proyecto se declara válido, lo cual significa que adscribir la Guardia Nacional, institución totalmente civil, como lo marca el artículo 21 constitucional, eso es un fraude a la Constitución, dijo la doctora Piña, presidente del Pleno de la Suprema Corte. Muy bien, ese es el hecho simple, pero de una gran profundidad. Y ahorita veremos las consecuencias. Pero de repente aparecen por ahí algunos que dicen, reconozco al presidente de la República que aceptó esa decisión de la Suprema Corte, que no la atacó, dijeron, qué bueno. Eso es el principio quizá de un cambio en la mentalidad del presidente. Fíjense, no atacó esa decisión, sino que la aceptó. Y por eso la pregunta, ¿por qué somos tan ilusos? ¿Y quién dijo esto? Palabras más, palabras menos. Roberto Gil Suart, una persona que ha sido legislador, un buen polemista parlamentario, pero que se desvivió repitiendo una y otra vez que él le reconocía y qué bueno que el presidente había acatado, etcétera, etcétera. El único problema es este. Primero, para que una persona como el bulto López Obrador cambie su visión de las cosas a estas alturas, como suelo decir de cuando en cuando, qué pelón está el coche. Imposible. Ahora bien, festinando y felicitándolo porque acató la decisión, es que las decisiones del Pleno de la Suprema Corte son acatables, mas no atacables. Y si alguien sabe de las consecuencias de no acatar una resolución de la Suprema Corte, es el presidente. Ya se les olvidó
cuando perdió el fuero y todo aquel escándalo que se hizo cuando el predio en Santa Fe, etcétera, etcétera. Es decir, no fue eso de acatar la decisión del Pleno una opción que tenía la posibilidad de ser rechazada. No, señor, es acatable, no atacable. Por eso me extrañó que una persona con conocimientos jurídicos amplios, profundos y con una gran experiencia como abogado de Roberto Gil se desvivió. Y ahí está en una entrevista hoy en Radio Fórmula con Manuel Pellegrino. Dice uno, ¿qué pasó? Después, en una larga entrevista interesante, se las recomiendo, debe de estar en la página de Radio Fórmula, habló sobre los efectos, que es una parte que normalmente las personas poco entienden de las consecuencias que tiene una resolución de esa profundidad de la Suprema Corte en la parte administrativa, financiera, en la cuestión del manejo de los recursos, etcétera, etcétera. Muy interesante en esa parte, Roberto Gil. Pero en la que sí me parece un despropósito, felicito al presidente. Me da gusto que no haya atacado eso. Si al señor no le queda más que acatar eso. Ahora, para demostrar la ilusión de Roberto Gil, digo lo siguiente. Declara hoy mismo el presidente, el 1 de septiembre del 24, cuando se instale la siguiente legislatura, voy a enviar, dijo, otra iniciativa de reforma constitucional, otra reforma para adscribir la Guardia Nacional a la defensa. Por esto, porque, etcétera. Es decir, el presidente no ha cambiado su punto de vista. No ataca esa resolución, sino que la acata porque no tiene otra opción. Es una resolución de otro poder, de un par. Son el ejecutivo, legislativo y judicial. Pero no contento con esa resolución, dice, y voy a enviar una iniciativa el 1 de septiembre del 24. De tal manera que lo primero que le va a dejar en términos concretos a su sucesor, sea quien fuere, es un problema. Es un problema. ¿Por qué? Porque la decisión de la Corte seguiría siendo exactamente la misma, porque son fundamentos constitucionales explícitamente señalados en el proyecto del ministro correspondiente. Y la Suprema Corte diría exactamente lo mismo. Y la votación, aun cuando él lograre tener la mayoría calificada en el Congreso, y ahorita les hablo para que vean que no ha cambiado, porque ahí mismo en su declaración violó la ley electoral. Ahorita me explico. Entonces, vamos a suponer que Morena ganare la presidencia de la República y que ganare la mayoría calificada en el Congreso de la Unión. Eso no impide que personajes de la oposición presentaren un recurso ante la Suprema Corte de la inconstitucionalidad de eso aprobado y otra vez la Corte echaría abajo esa aberración. Entonces, ese es el presidente, esa es su mentalidad, pero ahí les va la violación flagrante de la ley. Dice, y por eso les pido que el 24 voten para que ganemos la mayoría calificada, para tener la mayoría calificada en ambas cámaras. El señor está haciendo promoción electoral, cosa prohibida por la Constitución y la legislación reglamentaria que de ella emana. Con eso, ¿qué quiero decir? Que el señor no ha cambiado de punto de vista, Roberto, con todo respeto. Es exactamente el mismo marrullero, mentiroso y con una visión autoritaria que no ha cambiado en lo más mínimo. Ahorita es como en el caso de aquel juego de béisbol, donde le ganaron
pero no aceptó la derrota, sino agarra una pelota y se le estrella en la base del cerebro al joven y a los pocos meses creo que murió el muchacho como consecuencia del golpe. Ese es López Obrador. Por eso me extraña que una persona que ha vivido acontecimientos críticos para el desarrollo político del país, como es Roberto Gil, plantee, qué bueno que el presidente no atacó, sino que acató. Toma tu acató. Ya nos dice el 1 de septiembre del 24, ñaca, se envió otra iniciativa igual. Y a ver cómo le hacen. Y le digo a la gente, órale, voten. Señor, usted no puede hacer eso, no debe, perdón, le vale gorro. Pero luego tenemos otro ridículo mayor. Este hombre, el florero del Edén, que debería ser el más cuidadoso en materia jurídica del gabinete, el secretario de Gobernación, y dice que salgan los ministros a explicarle a la gente lo que decidieron. A ver, señor, me extraña que usted esté diciendo esas estupideces jurídicas. No es función de la Corte, de los ministros que integran el Pleno, salir a la calle y andar, señores, pongan atención, decidimos esto. No funciona nuestro sistema, nuestra arquitectura constitucional así. El ámbito de ellos para decir es en el Pleno. Llega una modificación, hay, ¿cómo se puede decir? Acciones de inconstitucionalidad y resuelven y punto. Pero no, ellos, su función no es andar anunciando como si fuera campaña para un circo o publicidad. Qué ignorancia deja ver y qué soberbia del cacique pueblerino como es el florero del Edén. Ese es el nivel de esa gente. Entonces, ¿cambio de qué? Y luego Ebrard se pone también a apoyar allá desde Acapulco porque no quieren quedarse atrás. Y al rato va a salir la corcholata, la tercera, a ver qué babosadas dice mañana, la anticientífica, porque nadie se va a querer quedar atrás. Ya salió el florero del Edén, ya salió el rotoplas Ebrard, falta la anticientífica. Pero al margen de lo que salgan a vociferar, el hecho es claro. El Pleno de la Suprema Corte resolvió en los términos obligados que se respete la Constitución. Punto. En ningún momento dice la Constitución que estas personas deben de salir y andar con un megáfono ahí anunciando en medio de la Plaza de la Constitución las razones. El que tenga interés y los conocimientos para entender cómo funciona la Corte, que entre a la página de la Corte. Ahí va a encontrar el proyecto del ministro correspondiente que le encargaron elaborarlo. Ahí está. Pero no andar con un megáfono, andar explicándole al pueblo, a esa entidad rara, inacible, casi imposible de definir. Eso los pinta de cuerpo entero. Y vayamos a otro punto. En el año, creo que fue 2020, Mario Delgado operó, así se dice políticamente, para extender su mandato de cuando vence este año, creo, hasta octubre o noviembre del año 24. Muy bien. El proyecto de la magistrada Otálora está en contra o estaba en contra de esta decisión tomada por Mario Delgado y apoyada por esta señora Citlali, ¿eh? Que es muy aguerrida, ahí madrea a quien se le ponga enfrente en las sesiones, no le importa lo solemne hoy de esta ceremonia para imponerle a Elena Poniatowska la medalla a Belisario Domínguez, etcétera. Muy bien. Entonces, en un acto sorpresivo o en una decisión sorpresiva, resulta que los magistrados de la Sala Superior rechazaron el proyecto de la magistrada Otálora y apoyaron el permanecer más allá del fin de su mandato
de Mario Delgado y Citlali, que no me acuerdo de su apellido. Entonces dice uno, ¿qué hubo previamente o en los días o semanas previas? Una carta de 22 gobernadores de Morena es una intromisión y que una bola de tonterías, ¿no? Y luego de los legisladores de Morena. ¿Y qué es lo que pienso que sucedió? Que esas presiones políticas tuvieron su efecto. Y 4 magistrados echaron abajo el proyecto de la magistrada Otálora. Punto. Se queda Mario Delgado y esta señora o señorita, no sé si esté casada o no, sea soltera, Citlali. Muy bien. Pero ahora viene otro elemento. Hay una denuncia ante la Sala Superior del Tribunal de un grupo de senadores, grupúsculo diría yo, por la ampliación del periodo de Alejandro Moreno Cárdenas en el PRI. Comentaba esto con un amigo hoy por la mañana. Yo le decía, esta resolución va a significar que en el caso del Partido Revolucionario Institucional van a aceptar ese cambio estatutario. ¿Por qué? Me dicen, pues porque ¿qué iba a pasar o qué pasaría si le dan palo a Alejandro Moreno, pero dejan vivas las aspiraciones y el cambio estatutario o la ampliación que hizo Mario Delgado? Entonces, creo que van a dejar iguales los dos. Entonces, se amplía el periodo en el caso de Mario Delgado y Citlali para octubre o noviembre del 24 y en el caso del PRI, el de su presidente del Consejo del Comité Ejecutivo Nacional, se amplía de agosto del 23 a agosto del 24. Eso es lo que pienso. Aun cuando, si en un determinado momento la orden llega y la acatan algunos y se asustan, pues todo puede esperarse. Pero al menos eso es lo que pienso ahorita. Resumamos, pues. El presidente de la República está lanzando una serie de iniciativas que, además de explicar o de manifestar su locura, manifiestan una, una visión aceda, caduca de las cosas. Ha habido una iniciativa de cambio a 23 leyes en materia administrativa, donde hay lo que llaman una cláusula exorbitante, donde prácticamente les está conculcando a empresas, a particulares, etcétera, ciertos derechos y donde el gobierno federal casi nada le podrían exigir, por ponerlo de alguna manera. Ahora bien, ha habido artículos muy interesantes. Uno de ellos es el doctor Jesús Reyes Heroles González Garza, que se los recomiendo, en el Universal, y una excelente colaboración de Sergio López Ayllón, que se llama El Derecho Administrativo del Autoritarismo, que está en el periódico Milenio, de acceso libre. Ustedes pueden leerlos ahí. Y yo diría al respecto lo siguiente. Hoy estamos a 19, es miércoles. El periodo ordinario de sesiones del Congreso termina este 30 de abril. Quedarían entonces, ¿cuántas sesiones? A ver, mañana es 20, sesionan ellos martes y jueves, es una. Luego tenemos la del 25, que es martes, la del 27, que es jueves, y se acabó el periodo. Quedan 4 sesiones, que vamos a suponer que aumenten una y le junten acá. De todas maneras, el periodo para todo fin práctico ya terminó. El segundo periodo ordinario del segundo año de funciones de la 65ª legislatura. Entonces, si quisieren discutir esto, tendrían que esperar a septiembre para ser discutido ese proyecto de iniciativa,
o esa iniciativa, perdón, de reforma a 23 leyes en lo administrativo a partir del 1 de septiembre del 2023, es decir, en el día 1 del tercer año de esta legislatura. Pero resulta que para el 1 de septiembre de este año ya se habría llevado a cabo la elección en el Estado de México y la de Coahuila. Y como he comentado, en Coahuila no hay duda, va a ganar la Alianza Va por México. Y estoy convencido, espero no estar equivocado, que en el Estado de México también va a ganar Alianza Va por México. Y en relación con esto les suplico que vean mañana a las 8 de la noche, tiempo del centro de México, el debate entre Delfina Gómez, representando a una coalición, juntos construiremos desastres o alguna cosa así, y la señora Alejandra del Moral, abanderada de la Alianza Va por México. Hay 4 temas ya definidos, entonces busquen por favor la transmisión, va a estar en el canal 34 del gobierno del Estado de México y en las redes sociales. Busquen y vean con atención ese debate. Y repito, el 1 de septiembre, cuando comienza el último año de esta legislatura, es en septiembre. Entonces, mucho tendrá que ver en el ánimo de López si Morena obtiene una derrota en el Estado de México. Entonces ahí se van a olvidar algunas cosas y se va a concentrar en violar la legislación electoral vigente, como lo hizo hoy cuando llamó a votar en fórmula para que Morena recuperara el control total del Congreso de la Unión, obteniendo la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso. Como ven, el presidente está cada día cayendo más en una serie de planteamientos desquiciantes, que no le importa desquiciar la vida política, democrática del país, le vale. No le importa poner en entredicho la imagen del país en cuanto al respeto del Estado de Derecho. Eso le vale. Lo que quiere es concentrar más poder y salirse con la suya. Y comete un gravísimo error cuando piensa que el que ganare la elección siendo de Morena sería un títere de él, que desde Cuba, él dice que se va a ir a la finca de Palenque, no, se va a ir a vivir a Cuba, allá se va a refugiar, acuérdese usted de mí. Entonces, no se da cuenta que los maximatos no funcionan. Intentó mi general Plutarco Elías Calles y fue exitoso con el nopalito que le decían Pascual Ortiz Rubio, si no recuerdo mal, pero cuando llega Lázaro Cárdenas, se acabó el maximato. Y vámonos, hasta Santa Bárbara lo mandó en California y en Estados Unidos. Entonces, si piensa él que una de sus corcholatas va a ganar la presidencia y le va a obedecer, hazle así, Claudia, o tú, Adán Augusto, o tú, Magelo, nada, señor. Pero vamos a ver, no adelantemos vísperas, dice el refrán. Por lo pronto, aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al miércoles de es 19, me equivoco siempre, bueno, pues es que ya la edad también, que corresponde al 19 de abril del año 2021.